Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 16. Marcos 14, 16. Dice la palabra: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Señor, te damos gracias en esta mañana, damos honor y gloria a tu santo nombre. Hoy reconocemos, Señor, en esta hora tus bondades y misericordias con las cuales nos sostienes, con las cuales nos sustentas, Señor. Gracias por concedernos este nuevo día, Padre eterno. Gracias por permitirnos estar en tus atrios espiritualmente, Señor. Sabemos que tú estás en medio de nosotros en esta reunión, Padre eterno, porque es en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Háblanos, Padre eterno, conforme a tu propósito y según tu gracia para este día, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que todo ya está preparado. Bien, aquí vemos lo que sería una parábola, una enseñanza de Cristo acerca de, una vez más, un acontecimiento en el reino de Dios. Decimos que es un acontecimiento porque el Señor lo que está haciendo con esta parábola es mostrando una realidad espiritual, una voluntad de Dios en su reino. Está mostrando a través de este ejemplo algo que ya está pasando, ¿sí? Una realidad, digámoslo así, un acontecimiento. Y esto es necesario puntualizarlo porque las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, entre ellas esta, pues deben verse como lo que son, es decir, como ilustraciones, ejemplos de realidades espirituales, para que pues nosotros tomemos con mucha seriedad y atención las palabras del Señor Jesús en las parábolas. De tal manera que el Señor está haciendo precisamente eso, enseñándoles a sus discípulos y a quienes le oían en su momento eh, unas realidades espirituales, ¿sí? Que deben ser consideradas por las personas. En ese sentido, el Señor responde a un comentario que recibe de alguien que estaba oyéndole lo que estaba nuestro Señor hablando. ¿De qué estamos hablando? Del versículo 14. En el versículo 14 usted va a notar que dice: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Eso que Jesucristo dijo en versos anteriores al que empezamos a leer es muy interesante porque el Señor Jesús concluye una enseñanza acerca de un comportamiento que vio. Entonces,
digamos que esto se comienza a ampliar un poco y comienza a mostrarnos las intenciones de nuestro Señor Jesús al eh, referir esta parábola. ¿Cuál fue la intención? Hay que entender que Jesús venía hablando en el versículo, podemos decir 7, eh, en reacción a un comportamiento que él observó. ¿Cuál fue ese comportamiento? Si usted lee Lucas 14:7, usted lo va a notar. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Entonces él primero da una parábola y luego da otra. ¿Sí? En el capítulo 7 y en el versículo 14, digamos, está hablando de dos parábolas diferentes, pero que reflejan, insisto, dos realidades espirituales muy, pero muy importantes. Y hoy vamos a tratar de detenernos en ambas para, pues, nuestro provecho. Entonces, ¿qué provocó la primera parábola, la de Lucas 14:7? Que Cristo nuestro Señor observó un comportamiento. ¿Cuál era ese comportamiento? Que la gente escogía los primeros asientos en la mesa, los lugares de más importancia, ¿sí? Y esto es un comportamiento, digámoslo así, que Cristo observó seguramente más de una vez, y más cuando su figura comenzó a ser, digamos, de relevancia, de fama, lo observó el Señor Jesús. Esto lo miró en mucha gente, ¿sí? Eh, y este comportamiento está presente en las personas cuando consideran importante aquello a lo que fueron convidados, ¿sí? Es decir, si la cena es una cena de un personaje importante, por ejemplo, si una boda es la boda de un personaje importante, de un personaje con influencia, de un personaje con autoridad, poder, con, qué sé yo, recursos, esto se acentúa en estas características, es decir, usted va a notar que la gente escoge los primeros asientos a la mesa. Es más, mucha gente, digamos, no es convidada y procura ser convidada cuando ve un lugar o un evento que tenga, llamémosle así, pompa, esplendor, autoridad, ¿sí? Esto es un comportamiento que usted va a notarlo en usted mismo y en otros, ¿sí? Pero manifiesta poco o nulo interés cuando eh, la fuente de la invitación parece no ofrecerle nada a la persona, ¿sí? Es decir, cuando quizás se trata de una invitación de una persona que no puede darme nada a mí, ¿sí? Cuando se trata de una invitación en la que yo siento que no voy a recibir ninguna visibilidad, ninguna, digamos, notoriedad. Y entonces es un comportamiento que al verlo Cristo, pues obviamente provoca una enseñanza de su parte, porque hay que entender que es un comportamiento, digamos, no tanto erróneo por el comportamiento en sí, sino de cara a las cosas de Dios, es un comportamiento erróneo por percepción. Me voy a explicar en esto. Es decir, es obvio que el comportamiento tiene que ver con la percepción de lo que la gente tiene por ganar, ¿sí? Es decir, yo percibo que estando cerca de alguien, estando cerca de un movimiento, por ejemplo, gano algo, entonces lo más natural es que yo sienta interés por estar, por buscarme un lugar, ¿sí? En ese sentido podríamos quitarle la inmoralidad al acto, es decir, pues hombre, es muy natural, ¿no? Pero cuando analizamos la percepción, ahí es diferente, porque entonces vemos que hay gente que prioriza o le da demasiada importancia a las posiciones, a las posesiones, ojo a la diferencia, ¿no? A las
qué sé yo, a las influencias y digamos que como que atiende mucho eso, desde la ambición de su corazón, desde podemos decir, la inseguridad de su alma también, desde su hambre de poder, desde su, podemos decir, codicia también, le da mucha importancia a eso. Entonces, ahí sí que vemos que la intención detrás de un acto, ese es lo que es inmoral, lo que es incorrecto de cara al carácter de Dios, ¿sí? Y eso es importante puntualizarlo porque así vamos a ver muchas cosas en la vida. Actos que nos parecen naturales de nosotros mismos, de los seres humanos, ¿sí? Pero cuya intención está basada, por ejemplo, en codicia, está basada en inseguridad, está basada, digamos, o promovida por el rencor, qué sé yo, por la disputa, por la impetuosidad, por la vanagloria, por el orgullo. Esta última es muy típica, es decir, el orgullo, el egoísmo es el promotor de muchas acciones que parecen naturales. Entonces, el tema es, no, el Señor ve que la gente prácticamente se peleaba por los primeros lugares. ¿Y eso era por qué? Porque ellos veían en esa boda, en esa actividad, en ese evento, porque aquí está refiriéndose a algo como una boda, ¿sí? Por eso el Señor Jesús en el versículo 8 dice, Lucas 14:8 dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, estás utilizando ese evento, ¿sí? Y mire que es bien curioso, pero digamos, eh, de la gente importante, muchos quisieran ser invitados a esas bodas de la gente importante, ¿sí? De la gente poderosa, de la gente influyente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si por lo menos no recibo más que el plato de comida, siente la persona que recibe una visibilidad, un estatus. Mire cómo a esa persona lo invitaron a ese lugar. Seguramente es tan importante como los titulares, digamos, de la boda, o sí, los que convidan, los desarrolladores del evento, digámoslo así. Interesante ese comportamiento. Si lo vemos, parece muy natural, pero lo que está moviendo esa actitud es precisamente el interés mezquino, la codicia y todo lo que mencionamos anteriormente, el orgullo y bueno, ahí nos podemos ir de largo como siempre mencionando ese tema. El Señor Jesús miraba que se buscaban los primeros lugares. ¿Sí? El Señor Jesús enseña y dice, tú no hagas eso. Ahora, el no hacerlo, digámoslo así, implica, eh, por decirlo así, autorregularse, entender algunas cosas. Pero si no fuera por la segunda parábola, digamos, esto quedaría en un consejo, digámoslo así, de comportamiento social. Hasta podríamos decir quedaría en un consejo de etiqueta, digámoslo así. Porque entonces yo tomo este consejo y cada vez que soy invitado a una boda me propongo, digamos, o a una actividad, me propongo ponerme en el último lugar. Digamos, y así no exhibo esa competencia, esa voracidad por atención, porque muchas veces la gente no se da cuenta de eso, pero es carente de eso y necesita la atención, necesita la validación, necesita el posicionamiento social. Le importa mucho o nos importa, y yo no tengo ningún problema en incluirme porque yo soy un pecador rescatado de, de, de la ira de Dios, es decir, todos lo somos. Entonces nos importa demasiado, por ejemplo, el qué dirán, en cómo nos vean, en dónde nos vean. Y bueno, eh, eso pues es un tema que obviamente obedece a unas condiciones personales, ¿no? De cada uno. Entonces, el motor de esas acciones son todo lo que acabamos de decir. Y entonces yo si tomo este consejo, pues lo que haría es no exhibir eso.
Y entonces quedaría un poco mejor, porque si usted se concentra y piensa bien, hay veces las reuniones sociales son azarosas, son molestas, porque la gente que digamos que participa de ellas, está en una pugna, critica el vestido de los otros, quiere estar en el mejor lugar, quieren la mejor foto. ¿Qué más podemos decir? Eh, no sé, ustedes ya mirarán eso y si tienen la palabra de Dios morando en sus corazones, el Espíritu Santo les hablará mucho, verán eso, ¿sí? Y entonces es molesto, ¿sí? Por eso mismo. Entonces, al no hacerlo, digamos que no se exhibe. Pero el hecho de que no se exhiba no significa que está ahí una situación, un hambre. Entonces, digamos, el problema no se resuelve aún, ¿sí? No se resuelve. ¿Qué pasa? La percepción de las cosas puede hacer que las cosas cambien. Es decir, si se percibe, por ejemplo, esa reunión como un lugar de vitrina, como un lugar especial donde yo gano, a veces la gente no gana nada. Los ricos no dan nada, por ejemplo, y los poderosos no dan nada, pero a veces la gente siente que gana con estar ahí. En otras ocasiones sí, la amistad, se ubican en un trabajo, qué sé yo, se ubican en un lugar, digamos, una vitrina social así, bueno, lo que sea. El hecho es que cambiar la percepción es muy interesante allí, porque si yo veo eso como algo que puede darme muy poco, pues cuanto menos hay una moderación en cuanto a la actitud, ¿no? Lo cierto es que el Señor enseña eso y continúa con la siguiente enseñanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque al oír Cristo, algunos de los que le oyeron, una persona puntualmente de los que le oyeron acerca de eh, una recompensa en la resurrección de los justos, mire, esto es interesante, porque Cristo dice, cuando hagas banquete llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. ¿Sí? Lo que está diciendo allí es muy profundo, ¿sí? Muy, ¿qué podemos decir? Revelador de la mente de Dios. Y es que en la mente de Dios, mis hermanos, no hay lugar más importante o entrada más importante o boleto de entrada más importante que la resurrección de los justos. ¿Sí? No hay ninguno. Y digamos que la gente deberíamos, si tanto queremos ganar algo, porque a veces la vida se vuelve un afán insaciable por ganar en todo, ¿sí? La percepción es errónea porque solamente se piensa en lo temporal. Se descuida todo lo que es lo eterno, ¿sí? Que es por ejemplo, lo que menciona Cristo cuando dice, te será recompensado en la resurrección de los justos. Estoy leyendo Lucas 14:14. Entonces, uno cuando lee eso, dice, si tanto interesa que la gente gane, eso de ser recompensado en la resurrección de los justos sí que tendría mucho valor, porque sería una reunión. Imagínese eso, una reunión muy especial. Primero que todo, es eterna, o sea, es decir, una condición eterna, una condición que nosotros no conocemos, ¿sí? Una condición que se refleja en otras enseñanzas de Jesucristo. Cuando habla, por ejemplo, de la vida eterna, ¿sí? De la gloria a la que fuimos llamados. Cuando habla, dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Está hablando de esa situación. Cuando el apóstol Pedro habla y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su grande misericordia, según su grande misericordia, más precisamente dice, nos hizo renacer
para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y continúa, para una herencia inmarcesible, incontaminada, ¿sí? Reservada en los cielos para nosotros. Leamos eso, vamos a puntualizarlo aquí. Vamos a ver si la... Sí, primera de Pedro 1, 4. Para una herencia incorruptible. Eso es lo que pasa cuando Jesucristo tiene en su mente la resurrección de los justos. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay que entender eso en la mente de Cristo. Porque claro, la gente en su más natural comportamiento, digámoslo así, se busca la foto del primer lugar, se busca, qué sé yo, la visibilidad, lo que puedo ganar en esta vida. Pero es que esta vida es una vida marcada por lo contaminado, por ejemplo, lo manchado, lo deficiente, lo defectuoso y lo corruptible. Todo lo opuesto a lo que dice acá, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, nuestro comportamiento muchas veces es exageración en la priorización de todas estas cosas terrenales. ¿Sí? ¿Y por qué eso es así? Porque lo que percibe la gente es lo terrenal. Y eso nos hace volver a Lucas. ¿Por qué Jesucristo da la segunda enseñanza? Porque uno de ellos cuando escuchó, uno de los que le oían, cuando escuchó acerca de la resurrección de los justos y de esa recompensa, hizo un comentario. ¿Cuál es el comentario? Versículo 15 del capítulo 14 de Lucas. Volvamos allí. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurados los que coman pan en el reino de Dios. ¿Quién sería ese que dijo eso? No. Pero lo que entendemos es que con la enseñanza de Jesús, en los versículos anteriores, a él como que se le abrió una percepción. Dijo, es verdad, es decir, todo lo que se puede ganar en este mundo, por las influencias, por todo, nunca dejará de estar marcado por la mancha, por lo contaminado, por lo corruptible, por lo defectuoso, nunca. Pero ¿cómo será en ese lugar, en esa resurrección de los justos? O sea, eso es natural que pase, es decir, al abrir la palabra de Dios, se nos presenta una nueva percepción. ¿Sí? Se nos presenta una nueva percepción. Entonces, con eso el Señor enseña la segunda parábola que leímos iniciando, que es la del versículo 16. Entonces Jesús dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Vamos a ir explicando punto a punto porque esto pues no necesita detenerse demasiado. Ese hombre representa a Dios, ¿sí? Al Dios Padre. Dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados. Los siervos, en este sentido, vienen siendo los predicadores del mensaje de Jesucristo. ¿Sí? Venid que ya todo está preparado. Venid que ya todo está preparado tiene una implicación muy grande. Significa que estás invitado a algo en lo que no tuviste nada que ver, digámoslo así. Y esto es importante porque en Cristo Jesús entendemos que nosotros no tenemos ni el derecho, ni los méritos, ni nada. Pero en Cristo Jesús se preparó todo para que nosotros recibiéramos participación en el llamado celestial. Bien. Y todos a una comenzaron a excusarse. Mire este comportamiento interesante. Por un lado vemos en la primera enseñanza que todos se peleaban o se buscaban los primeros asientos en una boda. ¿Sí? Seguramente debió ser de alguien importante.
¿sí? De alguien con influencia, de alguien con recursos, seguramente, ¿sí? Algo así debió ser. Cuando la percepción de la palabra de Dios comienza a entrar en nosotros, uno comienza a dejar, digamos, de darle tanta importancia a los personajes. Por eso usted ve a Eliseo, por ejemplo, cómo se portó con Naamán. Por eso usted ve a Jesús cómo se portó con algunos importantes de su época, por ejemplo, como Nicodemo. Sí, es muy interesante eso, ¿no? Pero bueno, eso digamos que es una condición de estatura espiritual, ¿no? Mire, dice aquí, entonces Jesús le dijo, venid que ya todo está preparado. Bueno, dicen los siervos que invitan. Y todos a una comenzaron a excusarse. Acá en este caso, todos comienzan a excusarse. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, primero, hay mucha gente que vive toda su vida sin percibir las cosas que son del reino de Dios. Las desconocen por completo y no las perciben, ¿sí? Y no las perciben muy sencillo, porque no tienen fe y tampoco tienen conocimiento, ¿sí? Conocimiento de la palabra de Dios. Esa es nuestra gran brega, digámoslo así. Conozca la palabra de Dios para que usted sepa de qué se trata el asunto, ¿sí? Para que usted entienda de qué se trata el asunto. Gracias por la reacción ahí. Entonces, ¿qué pasa? Conozca la palabra de Dios para que sepa de qué está hablando. Entonces la gente se comienza a excusar cuando ve que no tiene nada que ganar. Sí. Es muy normal eso. No, no por normal digo correcto, pero normal sí que es. Es decir, si yo estoy invitado a una actividad y en esa actividad yo siento que no voy a ganar nada, que la gente que me invitó está menos posicionada que yo, tiene menos influencia que yo ni una foto pido. Así es. Cuando veo que la gente no se viste como yo, que no tienen el nivel que yo tengo, ¿sí? Lo más seguro es que yo diga, no, o sea, a ver qué excusas saco, ¿sí? Y las excusas salen, ¿sí? La invitación del Evangelio aparentemente a la gente no le hace ganar nada, ¿sí? Es diferente estos evangelios, por ejemplo, de la prosperidad y todo, que le prometen de todo a la gente en la tierra. Esos son diferentes, esos, digamos, tienen una línea de análisis diferente. Esos por lo general a la gente sí les llama la atención cuando le hablan de lo que puede ganar y se lo terrenalizan, ¿sí? Es decir, se lo ponen en términos terrenales de los afanes terrenales, de los ojos puestos en la tierra. Pero solamente las personas que son, digamos, transformadas por las verdades de la palabra de Dios, luego entonces llegan a entender que esa invitación es lo más importante, la invitación a la salvación, la invitación a la participación en esa gran cena que hace Dios. ¿Sí? Mire lo que me pasó el día de ayer, estaba yo observando con mi esposa y con mis padres unas fotos familiares viejas. Es decir, viejas hablo por ejemplo, de cuando mi padre era un bebé. Viejas hablo de cuando mi abuelita, la mamá de mi mamá, se casó. O sea, bastante viejas, son fotos en blanco y negro la mayoría. Por supuesto, se trataban de fotos físicas, pero lo interesante es que las metieron en esas aplicaciones de inteligencia artificial que las hacen un cortico video y me llamó mucho la atención lo siguiente. Mi abuelita, de parte de mamá, por ejemplo, ese es un caso muy... en general, todo lo que observamos en esas fotos recreadas con inteligencia artificial fue impactante.
pero una de ellas me llamó mucho la atención y era mi abuelita por parte de mamá. Una joven, óigame, qué hermosura de muchacha, realmente. Es decir, ojo, no había diseño de sonrisa en esa época, así que entendamos, es que hoy uno no sabe lo que tiene frente, ¿sí? Hoy estamos llenos de ultraprocesados a nivel estético, digámoslo así, ¿no? Eh, un rostro, pero espectacular, ¿no? Y hacíamos ese comentario, todos los que estábamos ahí, qué bonita la abuelita, Carmen se llamaba. Claro, yo la conocí, cuando ya la conocí, ella era canosita, eh, tenía pues los rasgos de los años, pues, ¿no? Siempre fue una vieja muy, digamos, muy de mucha clase y de mucho estilo, ¿no? Ella fue, esa es la verdad. Y no lo digo porque sea mi abuela, porque digamos que ya esa murió hace mucho tiempo y digamos que yo nunca conviví con ella, porque ella vivió toda su vida en Sincelejo y nosotros vivimos acá, es decir, nada que ver, pero esa es la verdad, es decir, yo no voy a echar cuentos aquí. Pero verla joven y moviéndose, porque claro, esas inteligencias artificiales, yo no sé hermano, eso da miedo, pero hacen unos trabajos impresionantes, se mueve, saluda, y uno dice, pero es que esto es una cosa increíble de lo bonita que era esa joven, hermosa, realmente lo era. ¿No? Y ojo, vuelvo, insisto, no había que la rinoplastia, que el diseño de sonrisa, no había botox, ¿no? Hermosa. Pero me llamó la atención que esa nunca fue la imagen que yo tuve al ir creciendo, sino que yo la vi débil, la vi desmejorada en todos los sentidos y finalmente pues ella murió, como es la condición de todos nosotros, ¿no? Entonces ahí viene el tema. Eh, yo puedo no percibir las cosas eternas, no prestarles atención, pero donde yo sea tan necio de no percibir lo defectuoso de nuestra experiencia de vida aquí, lo vano, lo insulso, digámoslo así, lo marchitable de nuestra condición, al ver, por ejemplo, esa joven bonita y luego verla marchita en la vejez, donde yo sea tan necio de no ver eso, entonces estamos hablando de una persona muy equivocada. Y hacíamos el comentario entre los que veíamos, decíamos, qué duro, porque parece que, por ejemplo, también veíamos la de mi abuelo, ¿sí? Ya mayor, pero ya viejito, y nos saludaba así, o sea, desde la foto, y era como verlo desde el más allá, pero era terrible la experiencia, porque decía o sea, tú te puedes divertir viendo ese momento, pero el sabor que te queda es, para la vejez voy yo, y finalmente para la muerte. Y si eso a uno no lo hace pensar, no lo hace pensar nada. Es una persona necia en el más bíblico de las descripciones. Porque la Biblia los describe así. Dicen, piensan que sus casas serán eternas. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y se corrompe y le ponen sus nombres a sus tierras. Y la necedad del hombre se manifiesta en eso. Es decir, cuán necio se tiene que ser para no ver la condición actual y para que eso no genere digamos, una percepción de, pues hombre, esto es triste, es triste, ¿sí? Como el cuerpo pierde su gloria si la tuvo, pues, ¿sí? Si es que la tuvo, porque a veces ni siquiera eso. Hay gente que, perdone la palabra, no son, o sea, mostramos nuestras deficiencias, defectos y fealdades desde jóvenes. Es increíble. Entonces yo digo, eh, resulta chocante esa situación. ¿Sí? ¿Cómo no nos vamos a abrir a una invitación que nos habla de una esperanza viva, incorruptible, inmarcesible,
reservada en los cielos para nosotros. ¿Cómo no? La única razón por la que no se haría es por necedad e incredulidad. ¿Sí? Y obviamente la gente la va a tener. Entonces, si yo no siento que voy a ganar nada, el Evangelio nos habla del cielo, nos habla del perdón, nos habla de esa gloria eterna, y eso es en su mayoría. El Evangelio no nos viene a decir, tú no te vas a enfermar, ¿sí? No. A pesar de que Cristo puede sanar. Eso no, lo uno no quita lo otro, ¿cierto? Pero el Evangelio no te puede decir no te vas a enfermar, porque te vas a enfermar. Y finalmente algo nos va a matar si es que no somos transformados, ¿no? Eso ya es otro tema, bíblico. Pero lo cierto es que de algo, el Evangelio no te va a decir no vas a tener problemas aquí en la tierra. No, al contrario, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero Evangelio. También, por ejemplo, el Evangelio no te puede decir, no hay riesgos. Hay riesgos. Si tú te metes en un negocio hay riesgos. Si te casas hay riesgos. Si, qué sé yo, viajas hay riesgos. Sí. ¿Por qué? Porque son las características de las primeras cosas de esto, que está aquí establecido. Sí. Así se debe entender el asunto. Nos guste o no, porque esa es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, pero la gente en la necedad que nos caracteriza de una forma muy, digámoslo así, fuerte, tendemos a priorizar lo de la tierra. Entonces, si yo, por ejemplo, recibo una invitación al Evangelio, no la voy a atender porque voy a comenzar a excusarse de la siguiente manera. Mire, ¿cómo se excusaron estos? Dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Es que la hacienda, es que la casa, es que el negocio, es que esto. Entonces hay gente que tomará como más importante sus posesiones que ese llamamiento celestial. Y la verdad es que eso es algo bien difícil de desprender. No, más importante es el llamado a la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. De comer el pan en el reino de Dios, como dice ese hombre que escuchó lo que Cristo dijo. Esa es la verdad. Y ojo que se los dice una persona, hombre, no sé, pues mis ovejas saben, es decir, eh, yo, ¿qué puedo decir? A ver, pues el Señor me ha dado muchas a mí bendiciones y buenas experiencias, muy buenas, ¿sí? Yo no soy, o sea, yo puedo parecer, ¿no? De pronto, una persona amargada, tristona, de la mala vida, pero pues la verdad es que no es así. Pero, ¿qué pasa? Que la palabra de Dios, al regarme en mis conceptos, aún me hace ver en su justa medida los placeres de esta vida que gracias a Dios uno puede disfrutar, con una también siempre presente dosis de aflicción, que siempre la habrá, ¿no? Pero entonces la gente considerará que es más importante la hacienda que el llamado celestial. Otros considerarán que es más importante el trabajo que el llamado celestial. Y otros también considerarán que la familia es más importante que el llamado celestial. Por eso uno dice, en el 20 dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Si tan solo supieras o lograras percibir quién fue el que te invitó y para qué fue que te invitó. Para que tú no pagues tus pecados, ¿sí? Con la muerte de tu alma, para que tú no tengas solamente esta vida como esperanza, donde a lo mejor te sentirás bien unos años, a lo mejor te irá bien en algunos momentos de tu vida, pero no será
una experiencia libre de aflicción, libre de contaminación, libre de mancha, libre de dolor. ¿Sí? Si tan solo supieras quién es que te está invitando y a qué, y lo pudieras creer. Por eso de creerlo es importantísimo. ¿Sí? Entenderlo y creerlo. Y entonces para que entendamos, si entre nosotros hay gente que no sabe quién es que lo invita, pues sencillo, el Evangelio le tiene que ser presentado. ¿Sí? El Evangelio le tiene que ser presentado para que a ver si logra abrirse a la realidad. En combinación con lo que vemos hoy en día, porque es que el Evangelio, mis queridos hermanos, yo siempre lo digo, pero vuelvo a repetirlo, el Evangelio nos explica de una forma muy satisfactoria el por qué sufrimos, el por qué no estamos llenos, por qué no nos saciamos y bueno, podemos continuar. Es decir, al usted ver el comportamiento de su familia, de usted mismo, de cómo envejecemos, de cómo nos pasan las cosas, de el por qué oímos que la gente comete delitos y otros pecamos, así, el Evangelio nos hace percibir algo que complemente esa visión correcta de las cosas para ver dónde y qué es lo que vamos a priorizar. ¿Sí? Porque hay gente que prioriza, digamos, las reuniones, la visibilidad, bueno, tanta cosa, ¿no? Si lo invitara a alguien que no tiene nada que ofrecerle, sería, muy probablemente es que rechace. Así de mezquinos somos. Bueno, entonces dice, vamos a saltarnos unos versos para ir terminando. Dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y fuérzalos a entrar. ¿A quiénes? A los pobres, a los mancos, a los cojos. ¿Por qué? Porque seguramente los mancos, los cojos, hombre, pues ven mm, con mayor aprecio cualquier invitación. Y eso es lo que somos nosotros, en general el ser humano. Somos esos cojos, mancos, ciegos, pobres, ¿sí? Esa es la verdad. Aún los ricos de este mundo siguen siendo eso, pero no lo ven así, obviamente. Pero espiritualmente somos eso. Somos pobres, mancos, cojos y ciegos. ¿Sí? El orgullo a veces hace que la gente no se ve así. Se ven, mejor dicho. Pero el Señor dice, a ellos, fuérzalos a entrar. Ve por los caminos y que se llene mi casa. O sea, el Señor quiere que su casa se llene de invitados que a Él no le pueden dar nada, pero que en su amor Él quiso salvar. Él quiere que se llene. Y nosotros somos yo soy, pues hablo por mí, yo soy ese cojo, ese manco, ese pobre, ese ciego, sí, que no le puedo dar nada a Cristo, no le puedo dar nada a Dios. Y Él en su Evangelio me llamó, me otorgó el perdón por la muerte sustitutiva de Cristo, mi Señor. Y ahora yo voy a tener un lugar. Hombre, ahí es donde hay que aplicar eso de que cuando lleguemos no hay que sentarse en los primeros puestos. Ahí hay que buscar los puestos más, digamos, bueno, no sé, ¿por qué? Porque la dignidad hay personas, la distinción de cierta gente en el reino de los cielos, por supuesto, es más que sorprendente. Para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Sí? Entonces necesita una mentalidad. Participar de esa última cena del Señor Jesús, de esa cena, ¿sí? Necesita una mentalidad y es percibirme que no eh, tengo méritos para estar allí. Eso se los dejo ahí. Si el Señor permite, hay unos versos en los otros evangelios que complementan mucho esta palabra y lo desarrollaremos para tener una visión profunda de las cosas. Vamos a orar.
Gracias, Señor, damos honor a ti, damos honor a tu santo nombre. Gracias por tus misericordias. Gracias por habernos llamado a tu gloria eterna, Señor, por concedernos esa verdad en tu palabra para entender el comportamiento de los seres humanos, nosotros mismos, Señor. Alabamos, bendecimos, exaltamos tu poderoso nombre. Que sea dada gloria y honra y santificado sea tu nombre en medio de nosotros. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias por ofrecernos a Cristo, nuestro Señor. Digno eres tú, poderoso eres tú, santo eres tú. Damos gloria, alabanza a tu santo nombre. Gracias. Damos honor a ti, Señor. Te reconocemos, damos honor y gloria a tu santo nombre. Gracias por la obra misericordiosa con la cual, Señor, nos has acogido. Gracias, Padre eterno, por usarnos en nuestra debilidad. Somos aceptos en el amado. Qué maravillosa gracia nos has dado, Señor. Qué maravillosa gracia nos has dado. Digno eres tú, Señor. Recibe la gloria y la honra, y la gratitud desde unos corazones que están entendiendo esa obra maravillosa, Señor. El gran amor con el cual nos has amado. Digno eres tú, santo eres tú, poderoso, bendito y benigno es tu nombre. Grande eres tú, Señor. Estamos delante de ti reconociéndote, dándote gloria y honra a ti, Señor. Cuán grande es tu nombre. Tu victoria, Señor, es la que nos da entrada, Padre eterno. Agradecemos tus misericordias. Padre eterno, a todos aquellos que reciben con gozo esta palabra, con alegría y con fe, Padre eterno, ayúdanos en nuestras aflicciones del tiempo presente, que a veces acaparan toda nuestra atención. Ayúdale, Señor, pero siempre, Padre eterno, que podamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones. Ponemos nuestras luchas, nuestras dificultades delante de ti, sabiendo, Señor, que de ti obtenemos la fuerza, Señor, la gracia y el poder para vencer. También, Señor, creemos en ti. Gracias por habernos invitado a escapar de la ira, a recibir el llamamiento celestial. Cuán maravillosas son tus obras. Cuán maravillosas son tus obras. Que tú nos guardas por medio, con tu poder, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea
manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gracias, Señor, para que obtengamos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Santo, poderoso eres tú, bendito eres tú. Gracias por tus misericordias. Gracias, perdona nuestros pecados, Señor. Bendito eres tú. Gracias. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos e hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu